Bueno, hermanos, esta noche continuamos con el tema del dominio masculino. Creo que en general la mayoría ha estado en al menos alguna de las sesiones anteriores, y para aquellos que por primera vez están aquí, creo que quizás nuestro hermano Lester es la primera reunión, ¿verdad? Este libro es escrito por Mark Chansky, un pastor bautista reformado, escrito por ahí del 2007. Y en este libro él nos exhorta a despertar del letargo, de la pasividad como hombres, que más bien estamos llamados a tomar el rol que Dios nos ha asignado por su diseño. Él utiliza mucho, ¿verdad?, esta ilustración de ser una bola número 4, ¿verdad?, tomada del billar, una bola pasiva que simplemente recibe los golpes. Y nosotros no debemos ser así. Ahora, en el fondo, cuando uno lee el libro, realmente varios aspectos competen a hombres y mujeres por igual, porque todos debemos ser activos en lo que Dios nos manda. Pero como hombres, hay una responsabilidad especial de tomar la iniciativa, de guiar, de servir, un servicio sacrificial. Y creo que ese es el aspecto que más se destaca y que quiero que sea el que nosotros también tengamos en mente. No caer precisamente en esa trampa y en ese feminismo que se ha infiltrado, donde el hombre es pasivo y nosotros simplemente ser espectadores y no aquellos que realmente deben ser valientes y levantarse y alzar la voz en medio de la generación en que vivimos. Ahora, los capítulos que tengo asignados son el final de una unidad y el inicio de otra. Ahora, aunque parezcan temas que quizás uno diría de entrada, bueno, ¿qué relación hay? Pues veremos que sí hay manera también de relacionarlos. La unidad anterior que se empezaron en los estudios pasados tienen que ver con nuestra vida espiritual, el dominio masculino en nuestra vida espiritual, en nuestras propias vidas devocionales personales, en la vida devocional de nuestras familias, en ser hombres de iglesia. Hombres que no están ahí simplemente para que les sirvan, sino que activamente ven qué se necesita hacer y están ahí prestando sus manos para lo que se necesita en la iglesia. Y la unidad que va a empezar hoy tiene que ver con lo que podríamos llamar esa vida marital. Pero como vamos a ver, no es exclusivo solamente para los que estamos casados. También hay muchas enseñanzas de provecho para los solteros entre nosotros. Pero como les decía, aunque parece que no están directamente relacionados, pues sí, nosotros podemos hacer la conexión de la siguiente manera. Y empiezo con esta pregunta. ¿De qué sirve vivir lo mejor que se pueda según el modelo bíblico? Esto es, que como hombre yo busque casarme, criar hijos, ir a una iglesia, si al final no hemos nacido de nuevo. O sea, si al final no somos creyentes, ciertamente el hacer aquello que Dios manda puede traer bendiciones temporales en esta vida. Y uno lo puede ver en la vida de muchas personas que no quieren nada con el Señor, pero se han casado, tienen hijos y en general cuidan de sus esposas, y uno puede decir que les va bien. Pero ¿de qué vale eso al final? Eso no echa ¿verdad? Eso no es echar al traste todo lo que he dicho. O sea, en efecto, hay bendición en la vida matrimonial, en criar hijos, en cuidar de nuestras esposas. Lo que estoy diciendo es que eso, sin ser primeramente el Señor, al final no valdrá de nada. Y la otra pregunta es, ¿pero cómo podemos vivir nosotros aquello que el Señor nos pide sin nacer de nuevo? Como les digo, hay cierto grado en lo que uno, como si fuera incrédulo, y entre los incrédulos, pueden llegar a vivir conforme a lo que el Señor ha establecido, pero no verdaderamente para la gloria de Dios. Recuerden que ese es uno de los aspectos que mucho se aclara, ¿verdad?, cuando estudiamos de las buenas obras. Aunque el incrédulo haga aquello que Dios manda, por cuanto no surge de un corazón que ha sido regenerado, por cuanto no es hecho conforme a la palabra y para la gloria de Dios, eso no le cuenta para nada. Antes bien sigue acumulando, ¿verdad?, juicio contra sí. Pero negando todas estas expresiones, ¿verdad?, como diríamos en lógica, si usted le pone una negación a todo, al contrario, todo aquello que hacemos conforme a la Escritura, con la motivación correcta y para la gloria de Dios, es una buena obra que agrada al Señor. Y esto es posible solamente en Cristo. Entonces empecemos por la conversión.
Como bien indica este hermano, nosotros no debemos asumir que simplemente porque alguien está estudiando este libro o porque ha estado en estas reuniones a lo largo de estos años, es que ya, o sea, ¿cuántas meditaciones ha escuchado? ¿Cuántos sermones ha escuchado? Y debería ser cristiano, pero no. Y puede ser que entre nosotros hayan hombres que vivan de esta manera, con esa sospecha. Hay vestigios de duda, ¿verdad?, que le hacen pensar de que, bueno, y si todavía no lo soy o no lo soy. Otros quizás no lo tengan como una duda, sino que lo tienen bien claro, no, yo sé que todavía no soy creyente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la actitud pasiva es la que dice, bueno, y no sé si soy creyente y se queda así. Pero el hombre que entiende que el Señor le ha llamado no a la pasividad va a decir, bueno, si yo no soy creyente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay trabajo que hacer. Tenemos cosas que hacer, dejar esa pasividad y ponernos manos a la obra, porque no hay mayor asignación que asegurarnos que estamos a cuenta con Dios. Debemos ocuparnos en nuestra salvación. Ese es el lenguaje bíblico, así lo dice Pablo, ¿verdad? En Filipenses. Ocupaos en vuestra salvación. Y a veces cuando quizás uno está más reciente en algunos temas de las Escrituras, esta expresión le pueda resultar extraña. ¿Cómo ocuparse en la salvación? No es que es salvación por gracia. No es que es algo que nosotros no podemos hacer, pero hay lenguaje así en la Escritura. Ocupaos en vuestra salvación, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Hay un sentido de diligencia en trabajar mientras es de día y aprovechar el tiempo y la vida mientras el Señor nos la da. Y esto es en especial para los más jóvenes entre nosotros, pero igual aquí, si hay alguien de mayor edad y que aún tiene sus sospechas, este es el tiempo para ponerse a cuentas con el Señor. Pero en especial, cuanto más joven está uno, más tiende a pensar de que puede esperar. Total, estoy joven, estoy saludable. ¿No le ha pasado alguna vez a usted que tenía algo que hacer, que era para la otra semana, y luego verse sorprendido que al final se quedó sin tiempo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque precisamente por esa pasividad, es para la otra semana, hay que entregar el lunes, hay que entregar el martes, entonces tranquilo, avanza la semana, el miércoles todavía hay tiempo, jueves, bueno, ya se me está acabando la semana, pero yo lo saco. El viernes, no, el viernes es para irse de fiesta, el sábado de paseo, se le acabó el tiempo. Cuando empieza, ve que no le va a alcanzar. Con la presión encima, el tiempo no le alcanzó. La diferencia es que con la salvación, uno no se puede jugar ese chance. Quizás usted le puede decir al profesor que le dé tiempo para presentar la tarea de nuevo. Usted le puede decir al jefe que le excuse esta vez y que le dé unos días más para terminar lo que tuvo que haber hecho antes. Pero no es así con el Señor. Perder un examen, un trabajo, no ir a una fiesta, no se compara con no tener entrada en el reino de los cielos. Como les digo, los más jóvenes pueden caer en esa trampa de que están saludables y que hay mucho por delante. Pero ¿quién puede dar por sentado el día de mañana? ¿Quién puede? Para los que somos padres, uno solamente ve noticias desgarradoras, ¿verdad? Como en estos días recientes, que simplemente un niño de 5 años, otro de año y medio. Hablar así no es manipular, es la realidad. Debería darnos temor si, teniendo dudas respecto a nuestra condición espiritual, lo posponemos como si se tratara de reagendar una cita médica de rutina. El lecho de muerte será muy tarde para la gran mayoría. Tendremos una conciencia acusada por el pecado, azotada por las dudas, pero ya las facultades mentales lo estarán dejando a uno, estará uno bajo los efectos de los medicamentos, ya será de noche para aquellos que nos vengan a compartir el Evangelio. En una de esas experiencias, por supuesto, si a uno le piden, pastor, tal familiar, tal persona está en el hospital, puede ir a verlo, uno va, es parte de esas obras de misericordia. Pero hay ocasiones en que uno, aunque uno confía en el poder del Señor para salvar hasta en el último minuto, hay veces que uno realmente sale
apesadumbrado de que realmente habrá podido escuchar algo a esa persona de lo que le dije. ¿Habrá entendido algo? Nosotros no somos como los sacerdotes que vienen a aplicar la extrema unción, sino como creyentes en el poder de Dios para salvar, pero conscientes de que muchos desaprovecharon muchas oportunidades que el Señor les dio de escuchar su palabra y no atendieron y no le buscaron. Hablando de himnos, ¿verdad? Nosotros cantamos conmigo sé. Veloz el día nuestro huyendo va, su gloria, sus ensueños pasan ya. Mudanza y muerte miro a derredor, conmigo sé, bendito Salvador. Veloz el día pronto va. Este es el tiempo para buscar al Salvador, para clamar a Él. No podemos salvarnos a nosotros mismos, pero le pedimos a Dios, para quien la salvación de los hombres es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es lo que Cristo nos recuerda, ¿verdad? Cuando tenemos los eventos posteriores a el joven rico que se fue apesadumbrado. Es imposible para los hombres, pero es posible para Dios que Él tenga misericordia de nosotros. Y al recordar este término, misericordia, debemos tenerlo claro. ¿Por qué hablamos de misericordia de Dios? Bueno, porque nosotros hemos quebrantado cada uno de sus mandamientos. No le hemos amado a Él como Él nos ha dicho que debemos amarle, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Leí hace unos días un sermón de Sproul, como él decía, yo no recuerdo la última vez que me haya acostado preocupado por no haber amado al Señor como debo amarle. Así somos nosotros. O sea, hemos quebrantado el primer gran mandamiento y dormimos muy bien. Es cuando nosotros entendemos la gravedad del pecado, de que no hemos hecho lo que Él nos ha revelado, de que no hemos amado a Dios, de que no hemos amado al prójimo, que uno entonces empieza a entender realmente cuán grande misericordia tiene el Señor con uno. ¿Qué esperanza hay para nosotros? Jeremías, el profeta, ¿verdad?, dijo lo siguiente, bueno, o Dios dijo esto a través del profeta Jeremías. Si quieren pueden buscarlo, es una cita conocida, pero busquen conmigo. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Estando habituados a hacer mal. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, como Adán y Eva que fueron expulsados del huerto. No tenemos parte en la gloria de Dios por causa de nuestro pecado ante un Dios 3 veces santo. Pero de nuevo, lo que es imposible para nosotros es posible por medio de Cristo. Él vivió la vida de perfecta obediencia que usted y yo no podemos. Y siendo inocente, murió como un transgresor de la ley. Es en Él que debe estar su esperanza y aferrarse en Él, como lo expresa el himno, Roca de la Eternidad, eso sí, en su letra original. Esa es una traducción pendiente. Este es el comentario extra, pero ustedes verán que muchos autores lo citan, pero cuando usted lo compara, dice, es que le falta algo a esa traducción en español. Nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Desnudo, acudo a ti por vestido, desamparado busco tu gracia, sucio, vuelo la fuente, lávame, Salvador, o muero. Nada en mis manos traigo. Esa es la fe. Reconocer que, de nuevo, nada que yo pueda hacer me salva, pero aquel que murió en la cruz puede salvarme. A Él me aferro. Él es esa roca que fue abierta por mí. Y ese es el glorioso intercambio. Nuestras ropas sucias son cambiadas por las ropas de justicia de Cristo. Inmundos por el pecado, pero lavados por la fuente. ¿Sí? La salvación es un asunto de los hombres, de varones, que deben poner diligencia. Pero no porque creamos que la salvación se va a alcanzar por méritos propios, sino que reconocemos los méritos de aquel único que sí es digno, el Señor Jesucristo.
y a los que Él salva les da su Espíritu para que podamos deshacer las obras de la carne. ¿Qué caracteriza su vida? De nuevo, como les digo, algunos pueden estar invadidos por las dudas, pero otros no deberían de tener duda, por una razón u otra. O una porque pueden ver esa evidencia del Espíritu Santo obrando en ellos, o porque realmente están viviendo para las obras de la carne. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practican. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué caracteriza su vida? ¿Las obras de la carne o la vida por el Espíritu? Si nuestra vida está llena de hábitos y patrones de pecado, dice Chansky, si su corazón es consistentemente duro y frío a las exhortaciones y advertencias de la Biblia, si su alma es ajena al despertar de un amor por Cristo por parte del Espíritu que nos lleva a obedecer su palabra, entonces tenemos una muy buena razón para cuestionarse si se es realmente cristiano. Esta es una buena razón para dudar de la salvación. Una vida habitual de pecado. Ahora, no es nuestro deseo que las personas vivan siempre azotadas por la duda. Hace unos días me preguntaba una hermana, debido a uno de los últimos sermones que predicaba, que algo la puso a pensar y me decía, pastor, es que fue como si usted diera a entender que la salvación se puede perder o que no se puede vivir con seguridad. Yo le dije, no, ese era mi propósito en el sentido de que se viva en la duda, sino invitar al autoexamen, y eso es diferente. Una cosa es decirle a una persona que nunca se puede tener certeza. De hecho, me preocupó más bien como que hablando con alguien el consejo que le dijeron, hombre, al final ni uno nunca va a saber hasta el puro final. Y yo, casi que estuve por preguntarle quién le dijo eso para también hablar. O sea, no, eso no es así. La seguridad de salvación es posible, pero en esta vida experimentaremos diferentes grados de esta seguridad. Pero es peor vivir confiado en algo que no es cierto. Ese es el problema. Nosotros lo que queremos es despertar a aquellos que puedan estar engañados, pensando que todo está bien y no está bien. El punto es que muchos huyen a ese examen o a enfrentarse a esa realidad de reconocer ante otros que ha vivido falsamente, que es un hacedor de maldad y no de justicia. Y también si somos creyentes y nos descuidamos, también con justa razón pasaremos por dudas y con falta de certeza. Pero para ello nosotros debemos amputar el pecado, no debemos tolerar esos patrones. Pero en ambos casos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer aquel que tiene esas dudas de la salvación? ¿Y qué tiene que hacer aquel que sabe que es creyente pero que está ahora pasando por esos periodos de sequía por su descuido y por permitir el pecado en su vida? Lo mismo, arrepentirnos y creer el Evangelio, unos para salvación y otros para que vuelva el gozo de la salvación. ¿Para qué va a hacer usted? Va a regresar a su casa y todo seguirá igual. Seguirá perdiendo el tiempo viendo una serie o jugando o viendo lo que no debe ver. O irá a Dios confiando únicamente en la obra de Cristo. Hay trabajo que hacer. Seamos hombres y pongámonos a cuentas con el Señor. Ahora bien,
uno de los principales llamados que tenemos como hombres es a ser maridos. Dios no solo le asignó al hombre un huerto para trabajar, sino que pronto hizo una mujer para que se uniera a ella en matrimonio. Vamos a Gálatas capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vean que Génesis nos dice a nosotros que tanto el hombre como la mujer fueron hechos a imagen de Dios, pero es muy importante, tiene mucho significado el hecho de que Adán le pone nombre a la mujer que Dios hizo, ¿verdad? Recuerden que el poner nombre usualmente indica autoridad. Pero bueno, esta es nuestra gran responsabilidad, para la cual los solteros deben estarse preparando y la que los casados debemos cumplir. Incluso, también lo digo así, si no nos llegamos a casar del todo, pues si es que hay alguno de los solteros aquí que del todo está convencido que no se va a casar en la vida, no por falta de oportunidad, sino porque el Señor le está llamando a una vida célibe, como hombres solteros también debemos seguir con esa misma tarea de honrar el matrimonio, santificándolo y respetándolo, no siendo un hombre que vaya a destruir otros matrimonios, sino cuidándolos y promoviendo a otros también a que consideren la vida marital. En todo caso, lo que tenemos que hacer es combatir ese veneno del feminismo que se ha infiltrado. Ahora vean, el libro, como les decía al inicio, fue escrito en el 2007. O sea, lo que ha pasado en 15, 16 años, ¿verdad? O sea, ¿qué hubiera escrito Chansky, verdad, ahora, con todo ese tema? O sea, él ya, ¿verdad?, en esos años previos veía cuánto se había infiltrado el feminismo en ese momento. ¿Cuánto más ahora entonces? Los hombres somos responsables también por esto que ha pasado, por esta emasculación, por esta pasividad en la cual nos hemos dejado convertir en eunucos que pensamos que debemos ser el tipo agradable, que ve la autoridad como algo malo y que como Adán nos quedamos contentos viendo cómo es la mujer la que habla con la serpiente. Hemos rehusado tomar acción y ser responsables. Pero como les digo en este pasaje que hemos leído, aquí ya se ven, se anticipa, ¿verdad?, esa figura del hombre como cabeza de la mujer. Él es el que da nombre a Eva. Que el hombre es la cabeza es la enseñanza clara de las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice lo siguiente. Primera de Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto, ¿verdad?, es el orden que Dios ha establecido. Este pasaje no está diciendo nada de una superioridad en esencia, porque tanto el hombre como la mujer están hechos a imagen de Dios. Somos uno en Cristo y somos herederos de la misma gracia. Génesis 1:27, ¿verdad? Varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Gálatas 3:28, que nos dice que ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, sino que somos uno en Cristo. Primera de Pedro 3:7, que nos dice que debemos cuidar de la mujer como vaso más frágil, sabiendo que ellas son herederas de la misma gracia que nosotros. Por tiempo no estamos buscando cada cita, pero ahí las pueden tener, o si alguno quiere la nota, se las paso. También las puede leer en el libro. Pero la pregunta puede surgir igual. Pastor, pero es que si somos iguales en esencia, ¿por qué el hombre debe ser la cabeza? O sea, ¿por qué, verdad? Una manera así muy escueta de verlo, ¿verdad? Si realmente era lo mismo en esencia, ¿por qué Dios no tiró como la moneda a ver qué salía? Escudo o corona, a ver quién le toca hacer la cabeza. Pero no, Dios
que tiene un propósito en todo, asignó al hombre ser la cabeza. De nuevo, no porque fuera en esencia superior a la mujer, pero sabemos que el Señor no hace nada por azar. Primera de Timoteo 2:14, podemos buscar esta cita, nos dice a nosotros que ese orden fue establecido en la creación. Si ya el pasaje de Génesis no es suficiente, vean lo que Pablo escribe en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y dice que, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y antes el versículo 13 nos dice que Adán fue formado primero y después Eva. O sea, hay un orden que el Señor ha establecido. Ahora, esto no significa que no debemos escuchar a nuestras esposas. Abraham, en cierta ocasión, Dios le reprendió por no haber escuchado a Sara. Para David fue muy bueno haber escuchado a Abigail. ¿Recuerdan cuando él, en un arrebato de ira, dijo, bueno, no le va a quedar ni un hombre vivo, ¿verdad?, a ese insensato de Nabal? Pero Abigail actuó y David hizo bien en escucharla. O sea, como hombres seríamos necios si no atendemos al consejo sabio y prudente a través de ellas. Ya son nuestra ayuda idónea. El asunto es que somos nosotros los últimos responsables por decidir. Pero vean lo que escribe Sam Waldron, una cita que se comparte ahí. Hombres, el ser cabeza no se avergüenza de la realidad de que el carácter de una esposa puede tener una enorme influencia o que su sabiduría un gran poder para moldear tus decisiones. Te dejas santificar por las gracias y virtudes de tu esposa. Te dejas influir en tus decisiones por la sabiduría de tu esposa. Si no lo haces, estás actuando de una manera muy insensata. Si la has acobardado tanto que teme aconsejarte libremente, tú eres el perdedor. No argumente que tal influencia violará su jefatura, su liderazgo. Tal argumento malinterpreta totalmente lo que es ser cabeza. Mujeres, el liderazgo masculino no queda abolido porque tú seas más inteligente o más educada o incluso más grande o fuerte que tu marido. No queda abolido por tu habilidad para manipular o argumentar mejor que tu marido o por tu personalidad más asertiva. Todas esas cosas no significan que tu marido no sea tu cabeza o que no tengas que respetarle, obedecerle y permitirle que te dirija. El liderazgo masculino no es principalmente una cuestión de cerebros, músculos o personalidades. Es una cuestión de liderazgo divino, que ningún cerebro, músculo o personalidad te permite usurpar o ignorar. Es un asunto de orden que Dios ha establecido. Ahora, ser cabeza también se acompaña de otro concepto muy cercano, el de señorío. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6 nos dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Concepto de señorío también nos dice Efesios 5:22, acerca de Cristo como nuestra cabeza, lo siguiente. Efesios 5:22, que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cómo debe sujetarse? Bueno, como al Señor. Hay un concepto de señorío, 1 Timoteo 3:4, también lo pueden anotar. El asunto es que detrás de esta palabra de ser Señor, hay un concepto de ser administradores laboriosos. Ahora, aquí el asunto es que en inglés el autor también se remite al origen de la palabra para esposo, que tradicionalmente se utiliza es husband. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que ese término originalmente se utilizaba para un concepto de mayordomía. Entonces, vean lo que sucede. Por ejemplo, en Génesis 9:20 leemos de Noé, ¿verdad?, que empieza a plantar una viña. Zacarías 13:5 es un pasaje profético, pero el asunto es que para no meterme en todo el pasaje, quien está hablando ahí dice, no soy profeta, soy labrador de la tierra,
O Juan 15:1 que nos dice que el de la viña, vamos a buscarlo un momentito, que no estoy recordando el término exacto. Es labrador también, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Biblia de las Américas dice, mi padre es el viñador. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que estos versículos que hemos leído así en español, en las versiones antiguas en inglés, como la del Rey Jaime o King James, utilizan husbandman, como la palabra para marido. Entonces, ven lo que hay ahí, que en el caso del idioma inglés, la palabra que ellos emplean para esposo se remite en sus orígenes a estos términos que tienen que ver con ser labrador de la tierra, agricultor, viñador, alguien que siembra, que trabaja, que administra recursos. Entonces, ser esposo abarca todo esto, ser buen mayordomo, buen administrador de los recursos. Y ese es el hombre que las mujeres deben buscar y el que nosotros debemos ser. No el que se sienta como espectador en el sillón viendo cómo la mujer trata de sacar adelante las cosas de la casa, sino aquel que impone con prudencia y gentileza su liderazgo en el campo de su hogar. Que ve el campo que el Señor le ha asignado. Este es el campo que debo trabajar activamente, no pasivamente. Muchas otras veces lo hemos dicho. Este liderazgo es sacrificial. Nosotros somos siervos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Si uno sigue leyendo ahí en Efesios 5:25, ¿qué más nos dice, verdad? Sí, que Cristo es la cabeza, pero ¿qué hizo la cabeza? Versículo 24, porque así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Se entregó a sí mismo por ella, sacrificial. Eso hizo la cabeza. O Marcos 10:45, otro pasaje, rápidamente para ustedes, que nos dice que Cristo, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y como hay muchos otros pasajes. Juan 13, ¿verdad? Cristo lavando los pies de los discípulos. El mayor, reduciéndose a la menor posición, lavando los pies, sacrificial. Es una tarea altísima, hermanos. Como esposo semejante a Cristo, debo servir a mi esposa con el amor del Gólgota. Eso significa que debo dar mi vida por ella, no solo cuando me siento inclinado a hacerlo y cuando ella es adorable, sino especialmente cuando es insoportablemente doloroso, cuando estoy no inclinado a hacerlo y ella es poco adorable. Tal como el Señor Jesús ama a su esposa. Ser una bola número 4 no lo conseguirá. Ser pasivos, hermanos, en el matrimonio no lo logrará. Y esto entonces nos deja con el reto para ir concluyendo. Hay un reto aquí tanto para solteros como para casados, porque en esto que hemos visto, como les dije, en dos temas que parecen, ¿verdad?, bastante diferentes entre sí, hablar primero acerca de nuestra condición espiritual, de la conversión y luego del rol al que el Señor nos llama, este pensamiento bíblico de que nos llama a ser líderes en nuestros hogares. Ambos tenemos que preguntarnos, solteros y casados, los que tienen dudas sobre su salvación, los que saben que el Señor les ha salvado, ¿qué nos falta? ¿En qué estamos fallando? Soltero, ¿qué lo hace posponer la búsqueda de esposa? Tengo que decirlo, hay hermanas en esta iglesia para los solteros acá. Porque hermanas solteras creyentes hay. ¿Por qué no está buscando casarse? ¿Qué le falta? ¿Es dudas acerca de su condición? ¿Cree que no está todavía capacitado? Uno nunca lo va a estar plenamente. ¿Qué le está impidiendo? Ser valiente y
que lo peor que le puede pasar es que le digan que no, y ya. Y sigue adelante con su vida, sabiendo que eso es lo que el Señor le ha mandado a hacer, a buscar esposa, criar hijos para la gloria de Él, y casado. Ahí terminó todo, ya me casé. ¿Por qué no estamos orando con nuestras esposas y por nuestras esposas como debemos? ¿Se nos está haciendo una carga todo lo del hogar o lo hacemos con disposición como lo que nos corresponde? Hay una gran diferencia y nuestras esposas se dan cuenta. Cuando hacemos las cosas como, bueno, tengo que hacerlo, o lo hago porque sé que es lo que tengo que hacer. El Señor me lo pide, pero además Él ha obrado en mí ese corazón que se goza en hacer aquello que se espera de mí como hombre. Pero como les decía al inicio, al final, ¿de qué vale todo esto si no somos del Señor? ¿De qué vale? Que usted pueda tener una vida de iglesia, tener una familia si no es del Señor. Y finalmente, no tenemos que escoger entre uno y lo otro. El Señor en su misericordia a la mayoría de nosotros nos concede ambas cosas. El gran regalo de la salvación y lo que le sigue, el regalo de una buena esposa y una familia que viva para Él. Seamos agradecidos si el Señor se lo ha dado. Pidamos por aquellos que tienen que lidiar con el dolor de hijos no convertidos, de esposas que no aman al Señor, y también por aquellos que están procurando un hogar y todavía no se ha dado esa oportunidad. Que el Señor nos haga valientes como hombres temerosos de Él. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por exhortarnos. Te pedimos perdón por tanto temor, por tanta cobardía, por tanto permitir que sea el mundo que dicte cómo debemos conducirnos y no tu palabra. Ayúdanos para ser hombres de verdad, hombres de oración, hombres valientes, hombres que estamos ahí para exhortar a otros a que también, que la mejor vida que se puede tener es la vida que es para ti. Y que estemos también los casados preocupados por los solteros y los solteros preocupados por los casados, sabiendo que en cada etapa o condición de la vida, ambos necesitamos del auxilio del Espíritu Santo para agradarte en cada área. Ahora prepáranos para tener un buen tiempo de oración conforme a tu voluntad. En Cristo te lo pedimos. Amén.